Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta entrega con Yo Aprendo de AFP Popular. Hoy me complace darles la bienvenida a una nueva experiencia de Yo Aprendo con AFP Popular. Mi nombre es Yajaira Báez, educadora de AFP Popular, y me complace el honor de darles la bienvenida en nombre de la empresa y su presidente, el señor Eduardo Grullón. Además de presentarles a nuestra invitada de la noche. Yo aprendo con AFP Popular, lleva 4 años consecutivos trayendo talleres con facilitadores de alta gama, locales, nacionales e internacionales, quienes aportan en cada entrega contenido de alto valor. Este es el primer de 7 módulos que hemos preparado para todos ustedes este año. Hoy damos inicio con nuestra invitada de la noche, Camila Hasbun. ¿Y quién es Camila? Para quienes no han tenido el placer de conocerla, no es la primera vez que nos acompaña. De hecho, ha participado en otros webinarios y seguirá participando. Camila Hasbun es licenciada en psicología clínica con un máster en neurociencias aplicadas a la educación de la Universidad de Columbia. Cuenta con formaciones nacionales e internacionales en el área de evaluación clínica y asistencia en investigaciones de neurociencias aplicadas al aprendizaje y a la educación. Ha sido conferencista, ha capacitado líderes empresariales, además es docente en la Escuela de Psicología y Educación de UNIBE para programas de licenciatura y maestría. En la actualidad, Camila trabaja a tiempo completo como psicóloga independiente en el área de evaluación y diagnóstico clínico y abordando temas de impacto organizacional y en la formación parental, docente y personal a través de la plataforma digital de Neurospace RD. Bienvenida, Camila Hasbun, a este espacio de Yo Aprendo con AFP Popular. El escenario es todo suyo y bienvenidos a nuestros participantes del día de hoy. Muchísimas gracias, Yajaira. Muchas gracias a todos los que están aquí. Para mí es un gran privilegio volver a esta gran plataforma. He aprendido mucho de los participantes de AFP Popular y me he nutrido mucho con los temas realmente que me han tocado estudiar. Y hay temas que a mí me gustan mucho, pero hay temas que a mí me encantan y este definitivamente es uno de ellos. Mentalidad de crecimiento, carrera brillante, un viaje de autoconocimiento neurocientífico. Y me encanta porque inmediatamente me topé con el concepto de mentalidad de crecimiento y sobre todo cuando me metí de a lleno para poder hablar con dominio sobre este tema, comencé inmediatamente a adoptar, digamos que estrategias de las mismas que hoy vamos a hablar. Me comencé a volver más autoconsciente de las cosas que estaba haciendo. Comencé a adoptar mentalidades con tan solo haberme expuesto al conocimiento. Yo me di cuenta como mi cerebro comenzó a absorber toda esta información y a ponerla por práctica. Y yo estoy totalmente segura de que todo el que pueda permanecer y entrarse y exponerse a este contenido le puede cambiar la vida, le puede cambiar la mentalidad, le puede cambiar la forma de tomar decisiones y crear ese concepto que le llamamos una carrera brillante. Y lo vamos a hacer a través, como siempre, de los ojos de las neurociencias. Así que le invito a quedarse. Al final vamos a tener una pregunta, una sesión de preguntas y respuestas y vamos a adentrarnos a lo que esto significa y qué tiene que ver esto conmigo y mi carrera. Vamos a imaginarnos por un segundo que yo me voy a sentar con un gran CEO. Ustedes pueden pensar uno por ustedes mismos, piensen en un CEO al que ustedes admiren, una persona con un cierto nivel de éxito empresarial, personal, pudiéramos decir. Pareciera como que yo le estoy mirando a él como con otras intenciones, después como que me di cuenta, pero en realidad piensen que todo esto tiene que ver con el ámbito profesional. Imagínense que yo me senté con este CEO a preguntarle
claves de su éxito. ¿A qué atribuye su éxito? ¿A qué atribuye tu éxito empresarial, su éxito personal? Y al leer me di cuenta de que el tipo de conversación que un CEO con cierto nivel de éxito de forma integral me pudiera decir es el hecho de que la mentalidad lo es todo. Me trazaría consejos muy prácticos que tienen mucho que ver con cosas que han aprendido y que lo han ayudado a llegar lejos, pero sobre todo el meollo del asunto se va a centrar en el hecho de que todos estos pensamientos, todos estos criterios, todo este sistema de creencias que él está tratando de entrarme, se desprenden de una mentalidad, se desprenden de una forma de pensar. Al parecer, personas con cierto nivel de éxito, y lo podemos ver en sus autobiografías, se rigen por ciertas formas de pensar. Por eso es vital que nos detengamos y exploremos cómo pensamos. ¿Qué rige nuestro sistema de valores? ¿Qué rige nuestro sistema de creencias? Porque esto es algo bastante automático a la hora de que lo hacemos. El principio neurocientífico más importante, o de los principios neurocientíficos que vamos a estar exponiendo más importantes aquí, es que nosotros somos producto de cómo pensamos. Nuestra mente a veces nos pasa de largo y no estamos conscientes de que todo lo que somos en realidad tiene un origen y tiene que ver con el pensamiento y la biología. ¿Cómo están conectadas nuestras neuronas? ¿Con qué las alimentamos? La visión, la perspectiva que tú adoptas para ti mismo, tu sistema de creencias, tu sistema de valores, formado y forjado por tu familia, por tu experiencia, por tu cultura, va a afectar profundamente la manera en que tú diriges tu vida y tomas tus decisiones. Y tenemos que estar muy pendientes de cómo nuestra mente nos predispone hacia ciertas formas de hacer las cosas, muchas veces limitantes y muchas veces con bastante progreso. ¿Cuál es la visión que yo tengo de mí? ¿Y hacia dónde esto me dirige? Son cuestionantes que hoy nos vamos a responder. Pero primero hablemos de mentalidad. Hablemos de esta palabra que parece bien fuerte y bien psicológica, pero la verdad es que está en el centro del ser humano. Cuando hablamos de mentalidad, se desprende de la palabra mente. Y bueno, si nos vamos a la parte biológica, tenemos en nuestro cerebro, tenemos una parte material, una parte física, pero también tenemos una parte inmaterial, que los científicos están locos por descubrir y entre más tratan de descubrir, se dan cuenta que menos saben. Así que cuando hablamos de mentalidad, en realidad estamos hablando de una parte inmaterial que tiene una, vamos a decir que simbiosis o directa relación bidireccional con la parte material, que es la parte de las neuronas, la conexión entre ellas, etcétera, etcétera. Pero la mente no puede existir necesariamente, como lo conocemos, sin la biología, sin un lugar donde posar, digamos, la parte inmaterial. Entonces, la mente es la parte inmaterial de nuestro cerebro. Mentalidad significa esquema de pensamiento. ¿Cómo está formada nuestra mente? ¿Qué rige nuestra mente? Neuronalmente hablando, este es un video que a mí me encanta porque nos describe específicamente cómo pudiera lucir la mentalidad a nivel biológico. Básicamente, este es un estudio de neuroimagen en el cual se agarró una pequeñita parte del tejido cerebral y se puso en un microscopio y se pudo ver la interacción neuronal que existía. Y yo quiero que puedan observar cómo las neuronas se conectan y cómo esta interconexión rige en realidad nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si queremos reducir el ser humano a algo, lo podemos describir a nivel de conexiones neuronales. Millones, millones, millones de neuronas se interconectan y intercambian tanta información entre sí, creando redes de conexión muy fuertes y automáticas que crean esto que le llamamos la mentalidad. Y ahí hay de todo, ahí hay personalidad, ahí hay capacidad de pensamiento, pero imagínense que todos esos grupos de neuronas están modulando y creando la conducta, las decisiones humanas. Está reduciendo, el ser humano no se reduce a la biología, pero tiene mucho que ver con esas conexiones neuronales.
O sea, si ustedes quieren poder describir mentalidad en la parte biológica, algo así debe de lucir. ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan, hay una interconexión muy particular en eso que estamos viendo ahí. Que lo que sucede es que a medida que le damos alimento a esas conexiones, se va creando una forma de pensar que es reforzada por la misma forma de pensar, por nuestra cultura, por nuestras conductas, por nuestras relaciones, por nuestras experiencias. Se le da alimento a esas redes que ustedes ven ahí, haciendo que se cree un sistema de valores o un esquema de pensamientos que va a regir nuestra conducta. Cómo nosotros vemos la vida determina cómo nos vamos a comportar y qué vamos a decidir en el día a día. Y muchas veces esa mentalidad, esos esquemas de pensamiento son automáticos. No nos detenemos muchas veces a pensar por qué tomamos ciertas decisiones o por qué nos sentimos de ciertas formas, a menos que nos detengamos y digamos, ok, pero ¿qué exactamente y en qué está basado mi sistema de valores y mis creencias? Y aquí es que bajo estos criterios sale una autora a traer un criterio, yo diría un concepto bastante innovador. Carol Dweck habla de la mentalidad de crecimiento. Una mente que está basada en un sistema de valores y creencias basado en el crecimiento. Y sus estudios han destacado la importancia de cómo nuestras creencias sobre la inteligencia, sobre nuestras habilidades, pues pueden influir en nuestro comportamiento, aprendizaje y nuestro éxito. Ella dice que podemos tener dos tipos de creencias determinantes, que nos van a llevar a una serie de pensamientos y acciones diferentes y nos van a llevar por dos caminos completamente diferentes. Y estos dos son los dos tipos de creencias que ella plantea. Uno, las cualidades, rasgos, habilidades, talentos, ¿son fijos y evolucionan poco? ¿O estos pueden ser cultivados y desarrollados? Y yo quiero que pongan un poll rápidamente, una encuesta, yo voy a tirar para que todos ustedes puedan, según su criterio personal, en cuál de estos dos sistemas de creencias ustedes sienten que tienden más a pensar. O sea, su mentalidad está más en la primera y su forma de pensar y de ser, o está más en la segunda. Y vamos a ver de manera general, el sondeo general, cuáles son los pensamientos del público, para tenerlo específicamente pues de punto de partida. Por ahí van a lanzar una encuesta rápidamente, todavía creo que no ha salido. Podrá lanzar la encuesta. Vamos a validar con audiovisuales que si por favor los participantes pudieran validar si ya presentan la encuesta en su pantalla. Ahí, perfecto. Ok, ahora sí. ¿Cuál de estos dos enunciados te identificas más? Excelente. Ok. Aquí yo creo que ya es como, hay una tendencia muy marcada. Yo creo que en esto no nos tenemos que ir ni siquiera en segunda vuelta. Porque la tendencia ha permanecido. No sé si ustedes pueden visualizar la encuesta, pero un 94% de los participantes dicen estar más de acuerdo con la segunda. Con el hecho, ya la pueden quitar la encuesta, ya la tendencia permanece con un 70%. Le pueden dar ahí para que si los participantes pueden ver. Como le dije, un 94% de ustedes ha dicho que están de acuerdo, más de acuerdo con el segundo enunciado, con el hecho de que las habilidades pueden ser desarrolladas y cultivadas. Lo cierto es que yo ya sabía que este iba a ser el resultado final. Aunque no conocía en general a la audiencia, este son el tipo de preguntas que se le hacen a miles de personas y la mayoría siempre muestran esta tendencia a presentar una tendencia hasta este punto particular. Nosotros estamos rodeados de palabras que nos hacen pensar que somos altamente abiertos al cambio,
con una mentalidad de innovación, con una mentalidad de aprendizaje. Sin embargo, realmente esto es así. Realmente nuestras actitudes, nuestras conductas reflejan el hecho de que esto está cimentado, nuestra vida está cimentada, nuestra mentalidad está muy cimentada en este enunciado. Y esto es algo que vamos a retar el día de hoy. Es algo que me retó a mí. Porque cuando yo vi los dos enunciados, yo inmediatamente dije, bueno, definitivamente yo soy la segunda. Pero cuando yo me puse a estudiar mentalidad de crecimiento, dije, no, tengo bastante de la primera. Y definitivamente me falta mucho para llegar a la segunda. Entonces, yo quiero que veamos esto a un nivel. Si pueden, por favor, quitar la encuesta porque todavía me sale en medio de la pantalla. Yo quiero traerles una historia de una persona que se llama Ana. Ana no existe, pero realmente existe bastante en muchos de nosotros. Y oigan la historia de Ana. Desde pequeña, ella se destaca en todo lo que hace, siempre en el tope de su clase. Cuadro de honores, todo lo que hacía le salía bien a la primera. Era el amor de todos los profesores. Todos siempre le decían que era muy inteligente, muy talentosa, y llegó a la universidad y la historia siempre fue la misma. Académicamente era impecable. Fue aceptada rápidamente por una empresa de prestigio debido a su currículum. Ana ahora se está enfrentando a su primer proyecto. Experimenta temor constante de no estar a la altura de su reputación. Al principio se siente confiada, hace todo rápido, aparentemente todo perfecto, altamente eficiente. Cuando cometía algún error, trataba rápidamente de ocultarlo, de justificarlo. Ana prefiere no pedir ayuda porque teme que los demás descubran que no es tan brillante como pensaba. En los primeros meses las cosas no salen como pensaba y comienza a llegar tarde. Sus opiniones son poco valoradas, las retroalimentan mucho. Y ella siente que por primera vez nadie la valida y nadie reconoce sus resultados. Se siente abrumada y comienza a dudar de su valía. Su diálogo constante era, soy un fracaso total. Como no tuvo éxito, pues pensó, bueno, tal vez este trabajo no es para mí y se fue al siguiente. Ana vivía bajo la creencia de que las habilidades que ella tenía eran fijas y tenían muy poca evolución. Entonces, definamos un poco cuáles son las creencias que se desprenden de una mentalidad fija. Es la idea de pensar que cuando algo no nos sale bien, nosotros somos el problema. Ante cualquier retroalimentación, nosotros vamos a tener un diálogo de juicio, de expectativa fallida. Esto significa que soy un perdedor, no nací para eso, y que yo soy tonto, soy un fracasado. Generalmente son personas que van a necesitar demostrar sus habilidades y no quieren exponer sus deficiencias. Les cuesta mucho ser vulnerables. Prefieren el éxito sin largas horas invertidas en el esfuerzo. Eso es una palabra que luce como debilidad. Esfuerzo, el que se esfuerza demasiado es porque definitivamente no sabe hacer las cosas a primera. Si las cosas se vuelven demasiado desafiantes, pierden interés, prefieren cambiar de tarea que permanecer en la misma y se justifican diciendo, bueno, es que tal vez esto no es para mí. Toman atajos, evitan las dificultades. En lugar de intentar aprender y reparar sus fracasos, generalmente intentan reparar su autoestima. ¿Cómo es reparar el autoestima? Es decir, bueno, yo no nací para eso, seré mejor para otras cosas. Es como ponerle una curita al hecho de que estoy fallando en algo. Prefieren culpar a otros o justificar las situaciones antes que reconocer sus errores. O sea, es la frase común de, bueno, es que eso pasó porque, es que si tú no me hubieras, es que si eso no hubiera pasado, entonces lo otro no hubiera pasado. Siempre hay una justificación detrás de sus palabras. Generalmente postergan, procrastinan toda acción que los pueda sacar de su zona de confort. ¿Por qué? Porque el cambio les aterra.
la novedad, lo que no tienen bajo su control les aterra. Se basa en el primer principio, no en el segundo de lo que propuso Carol Dweck. Tal vez ya alguno nos está salpicando el hecho de que pensamos más de forma fija muchas veces que con una mentalidad de crecimiento. Ahora, imaginemos otro escenario. Imaginemos a Ana, otra vez. Imaginemos que Ana se expone y se sumerge en esta literatura de mentalidad de crecimiento. Se reúne con amigos, con colaboradores con este tipo de mentalidad, pasa por un proceso de autoconciencia de que el esfuerzo realmente es algo valioso, que el aprendizaje es lo primordial y que sus títulos no la definen. Y vamos al otro escenario. Ana ahora está enfrentando su primer proyecto y experimenta cierto temor de que otros piensen menos que ella y que vean signos de debilidad. Sin embargo, ella ha aprendido a usar frases como estas. Asumo mi responsabilidad. Necesitaré esforzarme más para la próxima. No lo logré porque quise hacerlo rápido. Tengo que hacer un plan. Tengo que ser más cuidadosa. Sus fracasos eran dolorosos, nunca los había experimentado, pero se repetía a sí misma que ella no, eso no lo definía. Con el tiempo se dio cuenta que pedir ayuda era su mejor recurso y aprender cosas nuevas le motivaba porque ya en realidad no le daba tanto miedo el fallo del proceso. Le gustaba esforzarse y cuando algo le salía muy rápido, dudaba de que realmente fuera algo bueno. Su diálogo constante era: ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi compañero a hacerlo mejor? Nuestra mentalidad va a influir en nuestro desempeño laboral y nuestras carreras. En estos dos escenarios, imagínense el destino de Ana. Súmale 15 años a Ana. Por una vía, múltiples trabajos, burnout laboral, tolerar abusos, poco crecimiento personal, depresión, ansiedad, sensación constante de insuficiencia. Por otra, sí, errores, fracasos, pero mantenerse de pie, emprendimiento, crecimiento empresarial, carrera brillante. Una cultura organizacional tiene el poder de hacer esto en las personas. Y una vez uno adquiere cierto nivel de mentalidad de un área, uno puede aplicarla a todas las demás. Y en este estamos hablando de la parte empresarial. Y es increíble cómo una mentalidad u otra tiene la capacidad de hundir o levantar empresas, incluso. Entonces, una mentalidad de crecimiento, a diferencia del otro escenario, los errores van a ver como oportunidad para aprender y para mejorar. Ya los errores no me definen, los errores son un impulso para hacer mejor las cosas. No ven nada heroico en tener un don. Pueden apreciar el don, pero valoran más el esfuerzo. Si ya sienten que hacen algo bien, en realidad dicen, bueno, eso yo lo tengo superado. Tus cualidades básicas son cosas que puedes cultivar a través de tus esfuerzos, tus estrategias, la ayuda de otros. Cuando una persona tiene una mentalidad de crecimiento, sabe que su posición actual es solo una posición de transición y siempre hay un eslabón siguiente. Entienden que trabajar duro no es algo que te hace vulnerable, sino que te hace en realidad más inteligente. Nosotros valoramos y tendemos a valorar a las personas que hacen el trabajo rápido y bien, a las que trabajan duro y tienen un resultado bueno también. Pero, ¿cuál es la tendencia cultural? Es a decir, oye, este lo hizo rápido y este lo hizo bien. Pero no a valorar el trabajo duro. Esta mentalidad cree que el potencial de una persona en realidad es desconocido, es imposible prever lo que se puede lograr a través de años de pasión, de esfuerzo, de entrenamiento, de práctica. Y la que más me gusta, son enemigos del eso yo me lo sé, yo lo he oído antes, no lo necesito, yo lo domino. Y su fundamento es terminar toda frase con todavía. Todavía, no me lo sé, todavía. No lo he desarrollado, todavía. No lo he perfeccionado, todavía. No he aprendido, todavía. Cuando agregamos ese todavía, le damos una dosis de mentalidad de crecimiento. Y el aprendizaje para estas personas es una prioridad. Y definitivamente generalmente tenemos mentalidades mixtas. Imagínense una balanza. En mi balanza de tener aspectos de ambas mentalidades,
hacia dónde está yendo más mi mentalidad. Y si queremos poner más ejemplos, este webinario se va a basar en ejemplos para poder entrar en un proceso de autorreflexión y realmente definir en dónde yo estoy y qué aspectos de mi sistema de creencias pueden empezar a cambiar para transformar mi vida y mi carrera. En la literatura se conoce una enfermedad que se llama la enfermedad del CEO. Y hay un caso muy particular que personaliza esta enfermedad, que es el caso de Chrysler Motors, de Lee Iacocca específicamente. No sé si ustedes conocen este hombre, pero seguro que en algún momento de su vida han visto esta marca de carros que prácticamente es inexistente. Y es inexistente por una razón. Este hombre ha sido un caso de estudio, tristemente por una mentalidad fija. ¿Qué ocurrió con él? Él tuvo un éxito muy, muy grande en el mercado y siguió sacando los mismos modelos de carros una y otra vez con cambios superficiales. Desafortunadamente, a medida que fue pasando el tiempo, las personas en realidad ya no estaban tan interesadas en el tipo de modelo que él quería, pero él tenía ideas muy innovadoras y él se fijó en la idea de que esto era lo que el mercado necesitaba. Comenzó a demostrar un espíritu de superioridad, comenzó a dominar, comenzó a ser menos receptivos a los desafíos, a las novedades, no tomaba en cuenta a sus competidores, los japoneses entraron y replantearon el mundo automotriz. Tenía una costumbre muy, muy básica de culpar, dar excusas, sofocar a críticos, sofocar a rivales. Generalmente buscaba rodearse solo de buenas noticias y del éxito empresarial. Y esto poco a poco lo llevó a la ruina, lo llevó a la bancarrota. Igual que en empresas como Time Warner, Enron, son cosas que ya no existen. Precisamente cuando vemos los estudios, tenía mucho que ver con el liderazgo empresarial que no pudo adaptarse a una mentalidad de crecimiento. Y todos, el punto común de ellos, además de su mentalidad, es que terminaron en la bancarrota. Es triste cómo con una mentalidad podemos ir a una dirección, pero es muy bueno cómo con modulaciones de esa podemos cambiar un futuro completo a nivel empresarial y a nivel personal. Sean Collins es un autor estadounidense que él decidió llevar a cabo, él como que quería ver, a ver, ¿cuál es la clave del éxito empresarial? Y él dividió a ciertas empresas en tres grupos. Él vio un grupo de empresas cuyos rendimientos de acciones habían aumentado drásticamente y habían mantenido esa ventaja por 15 años por lo menos consecutivos, y las emparejó con otras que tenían recursos similares pero que no habían logrado una estabilidad. Y un tercer grupo estudiado fueron aquellas que habían dado un salto de lo bueno al excelente, sin embargo tampoco lo habían podido mantener. Y él se hizo una pregunta: ¿cuál era el punto principal que llevaba a las industrias a mantenerse de lo bueno al excelente y al progreso continuo? Oh, sorpresa, de las cosas más significativas que él encontró fue el hecho que de lo que distinguía a las empresas prósperas de las demás era el tipo de líder que tenía la empresa. Era la persona personificada, valga la redundancia, en un liderazgo y en una influencia que dirigía hacia un lugar o dirigía hacia el otro. Generalmente las personas que, el líder de las empresas prósperas que llevaron a sus empresas a mantener un desarrollo eran personas humildes. Eran personas que constantemente hacían preguntas, tenían la capacidad de enfrentar respuestas brutales, enfrentaban fracasos, incluso los propios, pero mantenían la fe de que iban a tener éxito al final. Sobre todo, creían en el desarrollo de las personas, tenían una mentalidad de crecimiento para sí, pero también para los demás. No estaban constantemente tratando de demostrar que eran mejores, en lo absoluto. No se atribuían crédito por las contribuciones de otros. Y oigan, eran personas poderosas, eran personas que podían tener cierto nivel de poder y autoridad para hacer este tipo de cosas y muchas más. Sin embargo, mantenían este tipo de postura. Estaban constantemente tratando de mejorar.
se rodeaban de personas más capaces. Ellos no necesariamente se sentían al menos cuando sentían que una persona tenía éxito al lado de ellos. No se comparaban con tanta facilidad, sino que enfrentaban directamente sus errores y deficiencias y se exponían a personas que ellos entendían que sabían más que ellos para poder potenciar su propio crecimiento personal. Pero se requiere mucha humildad y mucha vulnerabilidad para adoptar este tipo de mentalidad. Preguntaban a los demás qué habilidades ellos podrían necesitar, qué les falta, cómo ellos podrían contribuir a la empresa del futuro. Sí que nos hacen falta líderes como estos. Sí que nos hacen falta personas que tengan la capacidad de entrar en un esquema de vulnerabilidad y de humildad, de aprendizaje. Al contrario, nosotros pensamos que el éxito luce como entre más lejos y más me despego de los de abajo, más poder, en más poder me siento. Cuando en realidad lo que la mentalidad de crecimiento me dice, entre más conectado estés con los de abajo, más capacidad vas a tener de llevar a tu empresa, a tu vida, a tu carrera a otro nivel. Pareciera contraproducente y pareciera que es algo que nunca nos habían dicho, pero científicamente es comprobado. Ahora, podemos levantar mil excusas para quedarnos en una mentalidad fija, pero hay un argumento innegable y hay un aspecto neurocientíficamente hablando que tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestra forma de pensar. Y la respuesta se encuentra en el mismo cerebro. La realidad es que la mentalidad de crecimiento no tiene un fundamento abstracto y psicológico y motivacional. La mentalidad de crecimiento se basa en los principios de biología humana, en cómo el cerebro mismo nos dice que tiene la necesidad de aprender porque puede adaptarse. El cerebro es una máquina de maleabilidad. El cerebro es una máquina de crecimiento. Nunca en realidad vamos a saber su potencial porque nuestra misma mente eleva su potencial. Eso es lo más hermoso del cerebro, que realmente nunca vamos a llegar a un punto donde digamos, ok, este es el punto final, ok, aquí llegué. No, en realidad siempre hay más que destapar, siempre hay más que descubrir. Nuestra biología habla este idioma y nos dice a gritos, enséñame, puedo y quiero aprender, pero requiere esfuerzo, requiere vulnerabilidad, requiere humildad, requiere práctica, requiere bastante energía cognitiva, que es la que a veces queremos ahorrarnos. Fíjense aquí, qué interesante. Este cerebro muestra neuronas conectándose a través del tiempo. La investigación muestra que el cerebro es un músculo, cambia y se fortalece cuando tú lo usas. Por ejemplo, cuando tú aprendes cosas nuevas y cuando tú practicas a través del tiempo, esto es lo que pasa. Este fortalecimiento se da a través del tiempo, logrando hacer que tus células cerebrales crezcan, que tu mente se desafíe más y que las cosas que antes eran muy difíciles se tornen más fáciles y manejables. Llegar ahí toma tiempo. Fíjense la primera imagen y fíjense cómo llegamos a la segunda. Eso habla de potencia cerebral. Cuando nosotros realmente entramos en este concepto de mi mente aprende, mi mente se transforma cuando yo desarrollo habilidades y cuando yo mantengo una mentalidad de crecimiento para seguir aprendiendo, la biología cambia y yo hago cosas que yo nunca pensé que yo iba a lograr hacer. Es lo que pasa con las personas que tienen algún tipo de, por ejemplo, de deficiencia física. Por ejemplo, personas que no tienen manos, personas que no tienen pies. A veces vemos que llegaron a lugares donde nosotros nunca aspiramos a llegar con dos manos y con dos pies, o con dos ojos, con dos oídos. Esas personas destaparon ante su necesidad un potencial que les abrió un mundo. Transformaron su mentalidad a una mentalidad de crecimiento. Hay una cultura muy errónea de pensamiento también que le da mucho peso a la parte genética. Sin embargo, la ciencia también nos apunta a otra dirección. Cada persona tiene un endoso genético único, eso es cierto, y eso nos dirige hasta un punto, pero está claro, científicamente hablando, que la experiencia, el entrenamiento, el esfuerzo personal nos llevan el resto del camino. Hay una predisposición genética,
Pero cuando entramos en el mito de la predeterminación, nos quedamos siempre diciendo, bueno, es que nosotros somos así. Los Hasbun somos así. Cuando entramos en esta predeterminación es que decimos, es que toda mi familia es obesa. Es que nadie en mi familia llegó más lejos de este punto. Es que yo soy así y no voy a cambiar. Es que eso está en mi genética. Todos esos son discursos de mentalidad fija. Pero en realidad los genes solo juegan un rol no determinante. Juegan un rol de predisposición, pero no determinante. Lo que hace el cambio es el entorno. ¿A qué exponemos nuestro cerebro? Tanto en mentalidad como en experiencia. Y si algo se tienen que grabar de hoy, de aquí, es el hecho de que no somos víctimas de nuestra genética. No importa lo que haya a nivel genético, esto solo nos predispone. Nosotros podemos cambiar a través de nuestras decisiones, y de toda la epigenética. A través de nuestras decisiones, nosotros podemos cambiar nuestro destino de vida completamente. Completamente. Pero cuando nos centramos y nos fijamos en esta idea, es una creencia limitante de que realmente nosotros no tenemos habilidad de crecimiento. Y es detrimente en cuanto al potencial. Ahora, ¿cuál es la ruta de la transformación? ¿Cómo podemos lograr llegar? Ya pudimos determinar aspectos de una mentalidad fija, aspectos de una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es el puente que pudiese unir a ambas para caminar en una dirección más de progreso, de adaptación? Y quiero tomar un momento para hablar en dos direcciones. Una, en cómo yo logro transformar mi cultura organizacional, porque nosotros nos pasamos un 80% de nuestras vidas en la parte organizacional y cómo yo lo llevo a mi cultura de vida. Ojo, mi cultura de vida transforma la cultura organizacional, pero ¿qué pasa? En la cultura organizacional hay muchos factores que juegan en nuestra contra muchas veces aún si tenemos una cultura de mentalidad de crecimiento. Entonces, aquí yo le voy a hablar a todo el que está en posiciones de influencia, y yo creo que todo el mundo en algún punto está en una posición de influencia, pero sobre todo a personas que tienen cierto nivel de influencia y de posiciones jerárquicas en la cultura organizacional, porque muchas veces el cambio viene de arriba, aunque los de abajo también pueden ser gestores del cambio con su entorno más inmediato. ¿Cómo yo transformo? ¿Cómo yo busco este puente de mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento en mi cultura organizacional? Porque el liderazgo correcto tiene la capacidad de transformar la mentalidad de un colaborador hasta que esto se convierte en un sistema de valores a nivel empresarial. Ahora necesitamos medir qué tanto de mentalidad fija hay en mi empresa o en el lugar donde yo trabajo y qué tanto de mentalidad de crecimiento hay. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de juicio, porque hay entornos laborales que tú dices, horrible trabajar ahí, pero hay entornos laborales donde tú dices, me encanta trabajar ahí aunque te estén pagando chévere. Todo tiene que ver con la cultura organizacional. Una mentalidad fija en una cultura organizacional, ¿cómo se ve? Generalmente hay aires de superioridad. Hay jefes, no hay líderes. Hay subordinados, no colaboradores. Aunque querramos ponerle la linda palabra que se está utilizando ahora de colaboradores como para quitarle peso a la palabra trabajador, tal vez, en realidad aquellos que le llaman colaboradores no le hacen justicia al nombre en muchas culturas organizacionales. Es cuando los jefes se vuelven controladores, se vuelven abusivos. Generalmente ponen a todo el mundo en una mentalidad fija, porque si yo tengo un jefe que me mete un nivel de presión extraordinaria, sin apertura a los errores y sin retroalimentación, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a estar temblando cuando yo puedo pensar en que puedo cometer un error, porque un error me puede costar mi trabajo. Me pongo una mentalidad fija automáticamente. Necesito no exponer mis deficiencias, necesito hacer las cosas rápido, necesito hacer las cosas perfectas, y no hay una cultura de crecimiento, porque todo el tiempo me estoy sintiendo juzgado de que alguien va a criticar sin ninguna retroalimentación siguiente mi trabajo. La gente se atreve poco a dar sus opiniones. Tú puedes medir
tu sistema organizacional, de qué tanto tú sientes que tú puedes aportar ideas a un equipo de trabajo que está superior a ti o a tu mismo equipo de trabajo. ¿Qué tanto tú sientes que tus ideas van a ser aceptadas? Aunque sean malas ideas o aunque sean fuera de lugar, pero qué tanto tú sientes que valoran tu opinión. Eso mide, ya no puede hablar de la atmósfera organizacional. Generalmente solo ciertas personas son tomadas en cuenta, aquellas que tienen posiciones más altas. Y esto es una claridad en la parte de mentalidad fija. Disentir y decir que uno no está de acuerdo con algo o que hay algo que puede mejorar es inaceptable en estos entornos. Todos quieren ser la superestrella. Hay un espíritu de competitividad. Todos quieren brillar más que todo el mundo. Es probable que entonces se hagan trampas, se tomen atajos para lograr. Pero en una mentalidad de crecimiento, ¿cómo se ve? Existe una profunda preocupación por el desarrollo personal. Se llevan a cabo discusiones al respecto. Hay reuniones mensuales no para yo ver tus errores, sino para yo ver cuáles son tus puntos de mejora. No para que te sientas juzgado, sino en una cultura de honra, donde tú realmente puedas sentirte capaz de decir, ok, definitivamente entiendo por qué esto hay que corregirlo. Desarrollo personal. Se dedica mucho tiempo al desarrollo personal. Se toma en cuenta y se valora la opinión de todos, desde el director de la empresa hasta el que tiene que ver con la limpieza, independiente de su posición. Una persona que está dentro de una cultura de mentalidad de crecimiento se siente abierta a dar sus expresiones u opiniones honestas, expresar abiertamente sus desacuerdos. Generalmente todos están enfocados en el crecimiento, por eso nadie quiere ser mejor que nadie. Todo el mundo se empuja, la gente se devuelve para que todo el mundo llegue junto. No hay una cultura de orgullo, no hay cultura de egoísmo. No hay una competencia porque toda meta es alcanzable y todo el mundo puede lograr el éxito porque nadie se siente amenazado por el éxito de los demás. Parece esto como utópico, ¿verdad? Muchas veces, pero es posible transformar culturas. Ofrecen mucho más coaching de desarrollo. Notan la mejora en el desempeño de los empleados. Se reciben críticas constructivas de sus colaboradores. Y ustedes me dirán, ¿cómo yo puedo empezar a hacer esto? Lea cada uno de sus enunciados y haga cosas intencionales respecto a esos enunciados. Si usted nunca ha dado una retroalimentación, empiece a tener reuniones de retroalimentación. Si usted está en una competencia constante, baje la guardia y empiece con un espíritu de cooperación. Decisiones específicas basadas en estos enunciados puede comenzar a transformar la cultura organizacional. Y una de las que más me gusta es que muchas veces decimos empleado del mes. ¿Por qué empleado del mes? Porque vendió más, porque se portó bien, porque entregó todo rápido, porque entregó todo perfecto. Pero los verdaderos elogios de una empresa con una mentalidad de crecimiento deben estar en te voy a premiar porque aunque fallaste, tomaste la iniciativa. Porque aunque no te salió bien o tuviste que invertirle más tiempo de lo que yo pensaba, te atreviste a una tarea difícil. Porque te esforzaste y aprendiste algo nuevo. Porque no te desanimaste y permaneciste. Porque estuviste abierto a la crítica y no te fuiste al plano personal e inmediatamente pudiste ser una persona capaz de autogestionar tu conducta y actuar en consecuencia. Esos son los verdaderos empleados del mes. Y tomar decisiones muy prácticas, en estar atentos a los detalles de nuestros colaboradores y de las personas que están a nuestro alrededor y reconocer este tipo de cosas cambia, porque de repente yo voy a comenzar a actuar en consecuencia a esto y voy a comenzar a atreverme más y voy a comenzar a hablar más y voy a comenzar a esforzarme y a persistir más, cambiando totalmente una cultura. Me encanta este ejemplo de Jack Welch, de General Electric. Este es un caso de éxito en la mentalidad de crecimiento. Esta es una marca de electrodomésticos. Este hombre nunca dejó de visitar las fábricas, de escuchar a los que estaban en la parte más baja del organigrama. Escuchaba a los trabajadores. Él respetaba a estas personas, aprendía de ellos, las cuidaba, las defendía. Creía que la verdadera autoconfianza era tener la capacidad de ser abierto a pesar de todo. Él era un guía, no un juez. Él creía que gestionar a las personas era ayudarlas a través de sus errores.
esas empresas se trataba de crecimiento, no de autoimportancia. No tenía nada que ver con su ego. No era una persona perfecta, pero estaba dedicada al crecimiento. Esta devoción mantenía su ego bajo control y lo mantenía conectado a la realidad y conectado a la humanidad. ¿Tú quieres medir tu nivel de mentalidad de crecimiento? Evalúa qué tan aterrizado tú estás y evalúa qué tan conectado tú estás, desde el punto más alto hasta el más bajo del organigrama. Eso nos va a hablar bastante de nosotros y va a comenzar a producir en nosotros diferentes tipos de cambios. Los colaboradores en una cultura de mentalidad de crecimiento tienen una muy buena retribución. Muchos de ellos hablan, según las investigaciones, que los que están sumidos en esta cultura tienen un sentido de mayor empoderamiento, propiedad, compromiso. En pocas palabras, van a hacer a la empresa ganar más dinero. Y no bajo la presión laboral, sino bajo esta cultura. Mucho más comprometidos con su empresa generalmente están más dispuestos a esforzarse por ella. Felizmente se quedan horas extra sin quejarse. Son más colaborativos, están más comprometidos con el aprendizaje, son más innovadores. Entonces, al final, invertir en esto es invertir en el desarrollo de una empresa. Invertir en la autogestión mental, en el cambio y en la vulnerabilidad y en el atreverse a adoptar este tipo de creencias, tiene una retribución monetaria a nivel de recursos humanos. Esta es la parte más chula de todo esto. Ahora, para finalizar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer de esto una mentalidad, de esta mentalidad una cultura de vida? Porque una cosa es cultura organizacional, pero el centro de todo está en mi cultura de vida. Antes que un trabajador, que un colaborador, yo soy una persona. Y esta mentalidad se puede llevar a todos los planos. Yo puedo criar a mis hijos con una mentalidad de crecimiento. Yo puedo tratar a las personas con una mentalidad de crecimiento. Yo puedo llevar a la práctica cosas nuevas a través de esta mentalidad. Pero ¿cómo puedo hacer esto de una forma práctica? Y yo les voy a dar 8 claves muy puntuales de cosas prácticas que me han ayudado a mí, lo he visto en este mes completo que he estado sumida en este tema. Cómo cosas tan básicas pueden traducirse en otros resultados. Para mudar de una a otra tenemos que debilitar una para que otra se forme a nivel de mentalidad. Debemos cambiar la estructura de juzgar y ser juzgado a un marco de aprender y ayudar a aprender. ¿Se acuerdan de esto? Hay algo nuevo que se va a crear cuando inmediatamente comenzamos a adoptar otro sistema de creencias y a cambiar nuestro sistema de valores, porque vamos a debilitar uno y vamos a comenzar a crear otro nuevo y a automatizar otro nuevo. La primera recomendación que yo les puedo dar, esto está basado en los estudios también de Carol Dweck, es que necesitas cambiar tu diálogo interno. Tus errores ya no los puedes más asociar con tu incompetencia o con tu competencia o tus genes. Podemos trazar una línea más directa entre que cometí un error porque no tuve una buena estrategia, porque no le invertí suficiente esfuerzo, porque no le puse suficiente pasión o porque probablemente necesite alguna ayuda extra adicional, que es parte de la estrategia que no estoy recibiendo. Muchas veces cometemos errores porque no planificamos o porque estamos en el lugar incorrecto, porque no estamos en el lugar donde nuestra personalidad florece o porque queremos hacer todo rápido y nos desesperamos de una vez de las cosas. No porque yo soy un fracasado. Esas frases que llevan los errores a mí, a mi persona y laceran mi identidad, es el diálogo que tenemos que comenzar a cambiar. Pensar en vez de, ¿qué puedo modificar en el proceso para que esto no vuelva a pasar? Y esa es una pregunta que tú le puedes hacer a un colaborador cuando comete un error. En vez de decirle, óyeme, que tú tienes que estar más atento a los detalles, tú le puedes decir, ¿qué tú piensas que falló? ¿Qué podemos modificar en la estrategia para que esto no vuelva a pasar? Y tú no lo pones a reflexionar
y cae la responsabilidad sobre el colaborador, sin lacerar su autoestima, sin lacerar su identidad. Celebra tus fortalezas y tus logros, pero evita aferrarte a ellos. Y aquí es que como muchos de nosotros cometemos un error, porque nos quedamos en los éxitos de ayer, nos quedamos en lo que ya nos salió bien y en la confianza que nos traduce el hecho de que esto lo hemos hecho 1000 veces y no hay forma de que nos salga mal. Pero cuando nosotros pensamos de esa forma, estamos aferrándonos a los logros y a las fortalezas. Pero, ¿qué tal si abrimos otra puerta, nos celebramos, nos damos una palmada? Mira, Camila, lo hiciste excelente, pero ¿qué cosas hiciste mal que puedes hacerlo mejor en el proceso? ¿Qué puedes hacer mejor para que estos webinarios cada vez queden mejor? ¿Qué es de tu estrategia? Prepararte con más tiempo, leer más, adoptar otras formas de hacer las cosas para que no descuides tu salud mental. Enfócate en las áreas que también estás débil. Porque si nos quedamos en las fortalezas y logros, estamos en una mentalidad fija. No vamos a evolucionar. Y de hecho, pensar que ya llegamos a la mentalidad de crecimiento es una mentalidad fija. Porque si estamos en esta mentalidad es como algo que no acaba, es algo que siempre hay chance, siempre hay oportunidad para seguir hacia adelante. Número 3, solicita retroalimentación útil. Nosotros no vivimos en una cultura de retroalimentación. Nosotros nos aterrorizamos por el hecho generalmente de que el otro pueda criticar algo en nosotros. ¿Por qué? Porque lo llevamos al plano de una vez personal y eso es una mentalidad fija. Ahora, ¿qué tal si buscamos información que te pueda permitir aprender de la experiencia y mejorar en el futuro? Trata de no tomarte, aunque a veces suenen duras, es cierto, de ciertas personas, trata de no tomarte las personales. Sobre todo cuando las retroalimentaciones vienen de personas con menos tal vez poder o influencia que nosotras. Esas son como las que más decimos, pero ven acá, ¿qué tiene que tú que estás hablándome de eso a mí? Y eso es una actitud de orgullo. Mantente en una actitud humilde. No importa tu posición, no importa que tú seas el director como el que tú seas el que limpia. Toma y deja. Y mantente diciendo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Dónde ven otras áreas de oportunidades? Acuérdense que esto está directamente relacionado con el éxito empresarial y personal. O sea, no estamos hablando de que vamos a sufrir sin necesidad. No, esto tiene una retribución. La perfección no existe, porque la perfección es una mentalidad fija. Lo hiciste perfecto. Eso debería ser para nosotros un buen estímulo, pero más nada. No. ¿Qué puedo hacer mejor? Enfócate en la permanencia, en permanecer en los procesos. Cuando se terminen tus días, hazte preguntas como ¿qué aprendí hoy? ¿Qué error cometí? ¿Qué me enseñó algo? ¿En qué me esforcé hoy? Utiliza esas preguntas con tus hijos. En vez de yo decirle a mi hijo, wow, pero tú sí eres inteligente. No, tú sí eres esforzado. ¿Qué aprendiste mientras estabas haciendo eso? Cuéntame, ¿qué te enseñó eso? Si tu hijo hace algo bien a la primera y tú lo refuerzas, lo que le estás diciendo, cuando no hagas algo bien a la primera, pues entonces es un error, no es algo bueno. Entonces tenemos siempre que, como padres, ahí hago un paréntesis, fortalecer esa parte del esfuerzo. Si él entró a una clase a probar algo nuevo, dele un plazo. En 3 meses tú no te vas a salir de esa clase aunque no te guste. Esos son aspectos como prácticos que les puede fomentar en los hijos y en las culturas familiares también la parte de mentalidad de crecimiento. Número 6, intenta algo nuevo. Atrévete a hacer algo que te saque de tu zona de confort. Si tú no eres bueno en los deportes, insértate en un deporte. Y si tú sientes que te apasiona, aunque tú no seas el mejor del equipo, trata de perfeccionarlo y llegar a un punto donde tú sientas que te retó y que saliste de tu zona de confort. Tal vez ese fue el aprendizaje.
para que tu mentalidad de crecimiento dé frutos, necesitas establecer metas. Nunca vamos a realmente a desarrollar una mentalidad de crecimiento si estamos en el lado fácil, en el lado de confort. Necesitamos metas que nos reten, cosas que nos expongan, que duele, que nos saca de nuestro sistema, sí, pero es la única forma de desarrollar y de poner en práctica estos sistemas nuevos de creencia y de valor. Por último, acepta tu mentalidad fija, acepta que hay muchas cosas de mentalidad fija, toma conciencia de lo que la desencadena, cuáles son las cosas que tú sientes que tú comienzas a tener ese diálogo interno y luego edúcala, dile, no, espérate, que esto no es así, esta es la forma de pensar, esto es lo que mi cerebro dice, este es el potencial, esta es la mentalidad de crecimiento. Y los dejo con esta increíble frase de reflexión. ¿Por qué perder el tiempo demostrando una y otra vez lo grandioso que eres cuando podrías estar mejorando? ¿Por qué ocultar las deficiencias en lugar de superarlas? ¿Por qué buscar amigos o parejas que solo refuercen tu autoestima en lugar de aquellos que también te desafíen a crecer? ¿Y por qué buscas lo probado y verdadero en lugar de experiencias que te hagan crecer? La pasión por desafiarte a ti mismo y perseverar en ello, incluso o especialmente cuando las cosas no van bien, es el sello distintivo de la mentalidad de crecimiento. Les dejo este diagrama final para que ustedes le tomen una foto, para que les sirva de referencia, para que cuando se presenten desafíos, obstáculos, cuando haya que esforzarse, cuando estemos expuestos a la crítica, cuando veamos el éxito del otro, podamos ver cómo nos sentimos de forma inmediata y cuál es la actitud que debemos de tomar. ¿Mentalidad fija o de la mentalidad de crecimiento? Les dejo un minutico para que tiren una foto. Ese es básicamente un resumen de todo lo que acabamos de hablar en este webinario. Les dije que este tema me encantaba y que me ha retado mucho y espero también que los rete a ustedes, porque el mundo debería dividirse en aquellos que buscan aprender y aquellos que no. Muchísimas gracias por quedarse todo este tiempo y espero que esto les haya servido de algo, que les haya dejado la piedrita en el zapato para pensar, para reflexionar. Estos son mis datos, yo estoy totalmente a la orden en cualquier cosa que ustedes pudiesen necesitar o cuestionantes que pudieran tener. Hablamos muchísimo de estos temas también en nuestras redes y yo estoy atenta para todas las preguntas que cualquier persona por ahí pudiera tener. Muchas gracias, Camila. Tenemos aplausos virtuales en el chat. Los participantes catalogando como excelente su exposición y participación esta noche. Muchas gracias. En efecto, tenemos varias preguntas y vamos a iniciar con una de ellas. Tenemos un participante de 21 años y dice que está entrando en esa fase de querer encontrar su propósito. ¿Cómo descubrir qué es lo que quiero ser? Pero cada vez me frustra. ¿Qué me recomendaría? Wow, yo tengo un contenido excelente que te puede ayudar. Justamente recientemente he sacado con una colega un podcast que se llama Mentes en Perspectiva y justamente por ese tipo de preguntas que surgen siempre, dedicamos unos 50 o 45 minutos a hablar de propósito, de cómo encontrarlo, de cuáles son los aspectos claves que pudiéramos considerar. Y ahí hay unas palabras claves específicas, que lo primero para encontrar propósito realmente es el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis formaciones? ¿Cuáles son mis experiencias? ¿Cuál es mi personalidad? Si uno no se conoce, es imposible encontrar propósito. Necesitamos conocernos, necesitamos entender qué nos diferencia del resto, hacia dónde se van nuestras pasiones y comenzar a arriesgarnos en esa dirección. Pero definitivamente es un contenido muy denso y yo te sugeriría muchísimo que puedas tocarte con este contenido que creo que te va a ayudar mucho para comenzar a distinguir todo eso.
Muchas gracias. La próxima pregunta, un comentario hace la participante Ferreira y dice que las empresas familiares normalmente tienen mentalidad fija y le pregunta, ¿cómo se puede romper con eso? Explica que en su caso tuvo que crear algo paralelo para poder avanzar. Bueno, yo ni quise tocar el tema de las empresas familiares aquí, porque eso es un tema complejo y eso es totalmente cierto. Las empresas familiares generalmente se rigen por una mentalidad fija. Si lo ideal es que dentro de la libertad que te permitan dentro de esa empresa, comenzar a crear grupos o crear conversaciones entre colaboradores, entre los colaboradores más cercanos, que aunque la mentalidad de crecimiento no venga de arriba, uno pueda crear en su entorno cercano este tipo de diálogos, este tipo de conversaciones, este tipo de culturas. Y quién sabe, fácil que esto contagia y sigue subiendo en el organigrama. Es un reto y definitivamente hay veces que no se logra, por eso todo dueño de empresa familiar que esté aquí me haya escuchado, espero que se tomen cambios específicos. Pero si le han dado algún tipo de independencia, de poder dentro de la empresa manejable, sería bueno que comenzaran, por lo menos en sus grupos cercanos y gente de influencia, a adoptar este tipo de conductas, obviando entonces la parte de arriba. Gracias. ¿Cómo convertirse de jefe a líder? ¿Cómo manejar las frustraciones en los procesos de crecimiento? ¿Cómo convertirse de jefe a líder? Bueno, yo voy a poner otra vez una partecita de la presentación, porque la respuesta de cómo convertirse de jefe a líder es esta. Esta. Un líder pasa mucho tiempo hablando del crecimiento personal. Toma tiempo laboral para enfocarse en el desarrollo de las personas. Escucha, un líder escucha, un líder entiende, un líder no es reactivo, un líder es una persona que sabe aceptar sus errores. Un líder es una persona que valora la opinión de todo el mundo, no importa en qué lugar del organigrama esté. Todo el mundo se siente cómodo hablando porque es una persona que es empática, es una persona que es vulnerable, es una persona que te cuenta sus historias no para lucirse, sino realmente para que tú aprendas. Es una persona que tú nunca la vas a ver en competencia, sino en puro cooperador. Un líder a veces tú no, ni siquiera distingue que tiene un alto nivel jerárquico. Un jefe sí, pero un líder tú simplemente sientes que es un igual que te guía en el proceso. Nota las mejoras de tus empleados, de tus colaboradores. Dale críticas constructivas. Pregúntales para que te den críticas constructivas a ti. Refuerza estos elogios, este tipo de elogios. Estas son cosas muy prácticas que podemos comenzar a hacer si realmente queremos bajarnos del pedestal que nos alimenta nuestro ego y comenzar a hablar desde el plano humano, que realmente yo creo que eso es lo que trae resultados a niveles laborales. Muchas gracias. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad y el miedo cuando tengo que enfrentarme a grandes retos? Atreverse. Ansiedad y miedo no van a dejar de estar. En realidad no podemos quitarlo y ponerles una curita. O sea, esas son emociones que están ahí, están en el sistema más básico y estructural del cerebro. ¿Cómo lo puedo gestionar? Necesito cambiar mi diálogo interno, repetirme estas ideas. Si fallo, no tuvo que ver conmigo. Si fallo, yo puedo mejorar. Si fallo, yo puedo hacerlo la próxima vez mejor. Si fallo, no me lo puedo tomar personal. Tengo que irme al plano del crecimiento, tengo que mantenerme en el progreso. Eh, no importa lo que los demás digan de mí, yo igual sigo siendo una persona con valía porque lo que yo hago no define. Todo ese tipo de diálogos pueden ayudar a que esa parte emocional como que le baje un poquito y enfrentarme, atreverme. ¿Salió mal? Me comienzo toda esa parte racional también, comienzo a exponerme a ella y a calmarme con ella. Eso se llama autogestión emocional. Cuando yo puedo traer la parte más racional y la verdad, la puedo sobreponer
por toda la parte más instintiva y reactiva que tenemos. Bien, el tiempo nos limita, Camila. Vamos a hacer una última pregunta para pasar al cierre de este webinar. Si hoy pudieras sugerir 3 habilidades básicas a desarrollar para un líder de equipos comerciales, ¿cuáles serían? Uf, esa es muy buena pregunta. 3 habilidades básicas para líderes comerciales. Lo primero es que comiences a adoptar una cultura de mentalidad de crecimiento. Identifica dónde están tus, digamos, tus pensamientos de mentalidad fija, dónde se encuentran y cómo eso se está traduciendo a tus colaboradores. Cómo tu forma de pensar está afectando. Cuando yo lo identifique y yo me hago una autoevaluación, entonces comenzar a transformarlo hacia el otro polo. Yo te diría también, crea una cultura de retroalimentación. Permite que todo el mundo o sea, haya una mesa redonda donde todo el mundo le pueda decir con honra, con humildad a todo el mundo cómo puede mejorar, qué cosas vio buenas, lo valide, qué cosas vio que definitivamente, qué cosas me sirvieron a mí que tal vez tú no hiciste, que te pueden servir. Y número 3, elimina la competitividad. En los temas, hay un problema serio en la parte de ventas que limita muchas veces el potencial de ciertos colaboradores y es la presión a la competencia. Cuando se elimina la competencia y yo no me veo como que el otro es una amenaza para mí, yo tengo la capacidad de funcionar sin estrés, porque yo tengo metas, pero no hay competencia con otros colaboradores. Mi competencia soy yo y yo soy mi métrica. Y cuando yo soy mi métrica, el desempeño cambia. El desempeño cambia. Entonces, cultura de mentalidad de crecimiento, cultura de retroalimentación y una cultura de colaboración y no de competencia. Esos serían como mis puntos principales. Excelente, muchas gracias. Invito a nuestros participantes a que despidamos juntos a nuestra invitada de la noche, Camila Hasbun, con un aplauso virtual muy merecido. Y no lo digo yo, lo dicen sus comentarios en el chat. Así que muchas gracias, Camila, por compartir con nosotros conocimientos tan interesantes, por compartir estrategias útiles para nuestro desarrollo personal y profesional. Te esperamos el próximo 21 de agosto con otro tema por demás súper interesante. A todos, muchas gracias. ¿Algunas palabras, Camila, para despedirse? Nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima entrega. Espero haber servido de algo. Estamos seguros de que sí, los participantes no nos dejan mentir, solo tienen que mirar el chat y ver los comentarios tan bien merecidos. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y de todo el equipo de trabajo de AFP Popular que ha hecho este webinar posible, deseamos también que este contenido haya sido de impacto y genere en ti preguntas saludables que incidirán en la adopción de estas estrategias. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes acceder a este contenido nuevamente en nuestro canal de YouTube de AFP Popular. Esté atento a nuestras redes sociales para registrarse a nuestra próxima entrega de Yo Aprendo con AFP Popular. Será el 15 de mayo. En dicha oportunidad nos acompañará Brian Ceballos. Nos mostrará qué hay más allá del clic, maximizando el impacto de las herramientas en tu vida profesional. Muchas gracias a todos. Feliz resto de la noche y nos vemos el próximo mes en la siguiente entrega de Yo Aprendo con AFP Popular. Buenas noches.